Mi nombre es Beatriz. Tengo 34 años y soy diseñadora gráfica en Monterrey. Antes de explicarles cómo mi mejor amiga de 15 años intentó destruir mi vida para robar mi negocio, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han confiado tanto en alguien que les entregarían las llaves de su futuro sin pensarlo dos veces? Porque eso es exactamente lo que hice con Gabriela, y casi me costó todo. Si han vivido traición de alguien cercano, dale me gusta a este video y suscríbete para más historias reales como esta. La historia comenzó hace 3 años, cuando tuve la idea para Diseño Verde, una empresa de branding ecológico para pequeños negocios en México. Era el momento perfecto. Las empresas estaban adoptando la sostenibilidad, y yo tenía la experiencia en diseño para ayudarlas a comunicar sus valores ambientales. Gabriela había sido mi mejor amiga desde la universidad. Estudiamos juntas, trabajamos en la misma agencia por años, y cuando decidí independizarme, ella fue la primera persona con la que compartí mi visión. Beatriz, esto es brillante, me dijo esa noche en su apartamento mientras revisábamos mis bocetos. Podrías revolucionar el diseño sustentable en México. Su entusiasmo era contagioso. Cuando le pregunté si quería ser mi socia, sus ojos se iluminaron. ¿En serio me lo propones? ¿Eres la única persona en quien confío para esto? Le dije. Tú tienes las conexiones de marketing. Yo tengo el diseño. Seremos imparables. Esa decisión casi me destruye. Al principio, todo parecía perfecto. Dividimos las responsabilidades. Yo manejaría el diseño y la dirección creativa. Ella se encargaría del marketing y las relaciones con clientes. Invertimos $20,000 sueltos, cada una para arrancar la empresa, dinero que yo había ahorrado durante 5 años trabajando 60. Los primeros 6 meses fueron exitosos. Conseguimos clientes importantes. Nuestro portafolio creció, y parecía que Diseño Verde se estaba convirtiendo en algo grande. Gabriela era carismática con los clientes. Yo creaba diseños que realmente destacaban, y nuestras personalidades se complementaban perfectamente. Pero entonces comencé a notar cosas extrañas. La primera señal fue cuando descubrí que Gabriela había registrado el nombre Diseño Verde solo bajo su nombre, sin incluirme. Cuando la confronté, me dijo: Beatriz, es solo por cuestiones legales. Alguien tenía que ser el titular principal. La segunda señal llegó cuando comenzó a manejar todas las comunicaciones con nuestros clientes más importantes. Es más eficiente si yo soy el único punto de contacto, explicó. Así no hay confusión. Sabrán lo que se siente cuando su instinto les dice que algo está mal, pero la persona en la que más confían les asegura que están siendo paranoicos. Comparten en los comentarios si han experimentado algo similar. Sus historias nos ayudan a todos. Si han experimentado traición de alguien cercano, dale me gusta a este video y suscríbete para más historias reales como esta. La tercera señal fue la más perturbadora. Un día llegué temprano a nuestra oficina compartida y encontré a Gabriela en una videollamada con alguien que no reconocí. Sí, el concepto es completamente mío, la escuché decir. He estado desarrollando la idea del branding ecológico durante años. Mi socia actual es bueno, digamos que es temporal. Mi sangre se congeló. Me quedé en el pasillo, escuchando mientras ella describía mi idea como si fuera suya, hablaba sobre expandir el negocio sin mí y discutía términos financieros que yo nunca había autorizado. Cuando entré a la oficina, ella colgó rápidamente. Buenos días, Beatriz, sonrió como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Revisé obsesivamente todos nuestros documentos, contratos y registros bancarios. Lo que descubrí me hizo sentir físicamente enferma. Gabriela había estado moviendo dinero de nuestras cuentas empresariales a cuentas que yo no conocía. Había firmado contratos con clientes usando solo su nombre. Y lo más devastador de todo, había estado construyendo una segunda empresa, Ecodesign Premium, usando exactamente el mismo concepto que habíamos desarrollado juntas. ¿Han experimentado alguna vez esa sensación de que el suelo bajo sus pies desaparece completamente? Comparten en los comentarios si han pasado por algo similar. Su apoyo realmente importa para nuestra comunidad.
Al día siguiente, llegué a nuestra oficina con copias de toda la evidencia que había recopilado. Encontré a Gabriela empacando sus cosas. Gabriela, necesitamos hablar, dije, mi voz temblando de nervios. Ella se enderezó lentamente, y cuando me miró, vi a una persona completamente diferente. La calidez que había conocido durante 15 años había desaparecido, reemplazada por algo frío y calculador. Ah, Beatriz. Perfecto timing. Se sentó en su escritorio como si fuera la dueña del lugar. Tenemos que discutir el futuro de la empresa. ¿El futuro? Gabriela, he descubierto todo. Ecodesign Premium, las transferencias de dinero, los contratos que firmaste sin consultarme. Su expresión no cambió. ¿Y qué vas a hacer al respecto? La frialdad en su voz me paralizó. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Somos socias, somos amigas. Éramos amigas, me corrigió. Los negocios son negocios, Beatriz. Tú tuviste una buena idea, pero no tienes lo que se necesita para hacerla realidad. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Eres una diseñadora talentosa, pero no tienes visión empresarial. Los clientes confían en mí, no en ti. El nombre está registrado bajo mi nombre. Técnicamente, Diseño Verde es mi empresa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gabriela, invertimos el mismo dinero, desarrollamos el concepto juntas. Pero yo lo ejecuté, yo construí las relaciones. Yo tomé las decisiones difíciles mientras tú te enfocabas en hacer dibujitos bonitos. Dibujitos bonitos. Esas palabras se sintieron como una traición más profunda que cualquier contrato robado. Mira, continuó su tono ahora falsamente empático. Te estoy ofreciendo una salida elegante. Ecodesign Premium va a ser mucho más grande que lo que Diseño Verde jamás podría ser. Puedo ofrecerte un trabajo como diseñadora freelance. Pagaré bien. ¿Un trabajo freelance en mi propia empresa? En mi empresa, me corrigió firmemente. Estuve en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de su traición. Luego pregunté, ¿cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde que empezamos. Beatriz, tú eres buena en lo que haces, pero yo siempre supe que tendría que tomar el control eventualmente. Desde que empezamos. Todo había sido una mentira desde el primer día. Necesito tiempo para procesar esto, murmuré. Por supuesto, pero necesito una respuesta para mañana. Mi nueva empresa se lanza la próxima semana. Salí de esa oficina sintiéndome completamente destruida. Había perdido mi mejor amiga, mi socia de negocios, mi empresa, pero lo que más me dolía era la sensación de haber sido completamente engañada por alguien en quien había confiado ciegamente. Esa noche llamé a mi hermana Patricia, que es abogada comercial. Patricia, necesito ayuda legal urgente, le dije entre lágrimas. Después de contarle toda la historia, su respuesta fue directa. Beatriz, esto es fraude empresarial. Tenemos que actuar rápido. ¿Pero cómo? Ella tiene el nombre registrado, los contratos, pero tú tienes algo mejor, dijo Patricia. Tienes evidencia del fraude. Durante los siguientes 3 días, Patricia y yo trabajamos para construir un caso. Revisamos cada transferencia bancaria, cada email, cada documento que yo había guardado obsesivamente durante nuestros 18 meses como socias. Lo que descubrimos era aún peor de lo que había imaginado. Gabriela no solo había estado robando dinero y clientes, había estado registrando mis diseños bajo su nombre, había falsificado mi firma en varios documentos y había estado usando mi trabajo para conseguir contratos sin darme crédito. Beatriz, me dijo Patricia después de revisar toda la evidencia. Esto no es solo fraude, es robo de propiedad intelectual, falsificación de documentos y apropiación indebida. Podríamos estar hablando de cargos criminales. El miércoles siguiente, confronté a Gabriela por última vez, pero esta vez no fui sola. Llegué a la oficina con Patricia y un investigador privado que había estado documentando las actividades de Gabriela. También llevé copias de toda la evidencia que habíamos recopilado.
Gabriela estaba en una reunión con clientes potenciales cuando llegamos. Reconocí a 2 de ellos. Eran clientes que yo había conseguido para Diseño Verde y que aparentemente ella había convencido de cambiar a su nueva empresa. Disculpen la interrupción, dije cuando entré a la sala de conferencias, pero necesito hablar con Gabriela sobre algunos documentos legales urgentes. Su cara se puso pálida cuando vio a Patricia conmigo. Gabriela Morales, dijo Patricia en su voz más profesional. Soy Patricia Vargas, abogada de Beatriz Herrera. Necesitamos discutir inmediatamente las irregularidades financieras y legales relacionadas con Diseño Verde y Ecodesign Premium. Los clientes se miraron confusamente. Uno de ellos preguntó, ¿hay algún problema legal con el que deberíamos estar preocupados? Gabriela trató de mantener la compostura. Por supuesto que no. Es solo una confusión entre ex socias. ¿Pueden darnos unos minutos? Una vez que los clientes se fueron, Gabriela se volvió hacia nosotras con furia. ¿Cómo te atreves a humillarme frente a mis clientes? Nuestros clientes. La corregí. Y no es humillación, es justicia. Patricia colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Señorita Morales, tenemos evidencia documentada de transferencias financieras no autorizadas, falsificación de firmas, robo de propiedad intelectual y fraude empresarial. Estamos preparadas para presentar cargos criminales a menos que esta situación se resuelva inmediatamente. Gabriela abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Con cada página que pasaba, su expresión se volvía más preocupada. Esto es malinterpretación de los hechos, tartamudeó. Malinterpretación. Patricia señaló una transferencia específica. Esta es su firma autorizando la transferencia de 45,000 pesos de la cuenta de Diseño Verde a Ecodesign Premium. ¿Puede explicar por qué Beatriz no fue notificada de esta transacción? Silencio. ¿Y puede explicar por qué este diseño? Patricia mostró uno de mis portafolios, aparece registrado bajo su nombre cuando tenemos evidencia de que fue creado enteramente por Beatriz. Más silencio. Gabriela, dije finalmente, te voy a dar la misma opción que tú me diste. Podemos resolver esto elegantemente, o podemos ir a los tribunales. Ella levantó la vista, y por primera vez desde esta pesadilla comenzó, vi miedo real en sus ojos. ¿Qué quieres? Quiero que transfieras la propiedad de Diseño Verde de vuelta a mi nombre. Quiero que me devuelvas todo el dinero que tomaste sin autorización. Quiero que transfiera todos los clientes que conseguiste usando mis diseños. Y quiero que cierres Ecodesign Premium. Eso es imposible. Ya invertí ese dinero. Ya prometí servicios a esos clientes. Entonces iremos a tribunales, dijo Patricia simplemente. Con esta evidencia no solo perderás todo, sino que probablemente enfrentes tiempo en prisión. La habitación quedó en silencio por varios minutos largos. No van a creer lo que pasó después. Asegúrense de darle me gusta y pulsar la campana para no perderse el final de esta historia. Finalmente, Gabriela habló. Si acepto esto, ¿qué garantía tengo de que no me demandarán de todos modos? Si cumples completamente con todos los términos, y si compensas a Beatriz por los daños emocionales y financieros, no procederemos con cargos criminales, dijo Patricia. Pero será un acuerdo legal vinculante. Si rompe cualquier parte del acuerdo, los cargos procederán automáticamente. Gabriela me miró directamente por primera vez en semanas. Beatriz, hemos sido amigas por 15 años. ¿De verdad vas a destruir mi vida por esto? La pregunta me golpeó emocionalmente, pero ya no era la misma persona ingenua que había sido hace un mes. Gabriela, tú ya destruiste la nuestra. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de salvar lo que queda de la mía. El proceso legal tomó 3 meses, pero al final, obtuve todo lo que había pedido. Gabriela transfirió Diseño Verde de vuelta a mi nombre. Me devolvió 98,000 de los 220,000 que había tomado los otros 22,000 que había tomado los otros 22,000 se habían gastado en gastos de Ecodesign Premium que no se podían recuperar. Y cerró su empresa competidora. Pero lo más satisfactorio no fue la victoria legal, fue lo que pasó con nuestros clientes.
Cuando la noticia sobre el fraude se extendió por la comunidad empresarial de Monterrey, varios clientes que Gabriela había convencido de cambiar a EcoDesign Premium regresaron a Diseño Verde. Pero no solo regresaron, trajeron nuevos clientes con ellos. Beatriz, me dijo Rodolfo, CEO de una empresa de energía solar, lo que hiciste fue valiente. Defender tu trabajo y tu integridad en la forma que lo hiciste dice mucho sobre tu carácter. Queremos trabajar con alguien así. En los 6 meses después del litigio, Diseño Verde creció más de lo que había crecido en los 18 meses previos. Contraté a 2 empleados, nos mudamos a una oficina más grande y establecimos asociaciones con empresas en 3 ciudades más. Pero el crecimiento profesional no fue lo más importante que gané. Lo más importante fue recuperar mi confianza en mi propio juicio. Durante meses después del conflicto con Gabriela, me culpé a mí misma. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había confiado tan completamente en alguien que había estado planeando traicionarme desde el principio? Mi terapeuta, Dr. Ramírez, me ayudó a procesar estos sentimientos. Beatriz, me dijo, confiar en las personas no es una debilidad, es una fortaleza. El problema no fue que confiaras. El problema fue que Gabriela abusó de esa confianza, pero debería haber visto las señales antes. Las viste. Tu instinto te dijo que algo estaba mal. El problema fue que permitiste que ella te convenciera de ignorar tu instinto. Esa fue la lección más valiosa de toda esta experiencia. Aprender a confiar en mi propio juicio, incluso cuando las personas más cercanas a mí me decían que estaba equivocada. Un año después de la resolución legal, recibí un mensaje inesperado de Gabriel. Beatriz, escribió, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero quería disculparme sinceramente por lo que hice. Estaba siendo tratada por algunos problemas de salud mental que no justifican mis acciones, pero me ayudan a entender por qué tomé esas decisiones. He estado en terapia y me he dado cuenta de cuánto daño causé. No espero perdón, pero quería que supieras que lamento profundamente haber lastimado a alguien que me importaba tanto. ¿Alguna vez han recibido una disculpa que llegó demasiado tarde para cambiar algo, pero que aún así significó algo para ustedes? Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Cada historia nos ayuda a todos a crecer. No le respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar cómo me sentía al respecto. Después de varias semanas, finalmente le escribí de vuelta. Gabriela, agradezco tu disculpa. Espero que hayas encontrado la ayuda que necesitabas. Y que estés. No puedo decir que te perdono completamente todavía, pero puedo decir que ya no tengo rencor hacia ti. Te deseo lo mejor. Hoy, 2 años después de que comenzara esta pesadilla, Diseño Verde es una de las empresas de branding más respetadas en el noreste de México. Tenemos 12 empleados, oficinas en 3 ciudades, y acabamos de firmar nuestro primer contrato internacional. Pero más importante que el éxito profesional, he aprendido a valorar mi propia intuición y a establecer límites claros en mis relaciones personales y profesionales. He hecho nuevas amistades, pero ahora soy más cuidadosa sobre cómo comparto información personal y profesional. No es que haya perdido la capacidad de confiar, pero ahora confío de manera más inteligente. También he usado mi experiencia para ayudar a otros empresarios. He dado charlas sobre fraude empresarial, escribo un blog sobre emprendimiento responsable y ofrezco consultoría gratuita a mujeres que están empezando sus propios negocios. La semana pasada, una joven empresaria me contactó porque sospechaba que su socio estaba manipulando las finanzas de su startup. Beatriz, me dijo, mi instinto me dice que algo está mal, pero él sigue diciéndome que estoy siendo paranoico. ¿Cómo puedo saber si mis sospechas están justificadas? Le di el mismo consejo que me hubiera gustado recibir 3 años atrás. Confía en tu instinto, investiga, documenta todo, y nunca permitas que alguien te convenza de ignorar las señales que tu intuición está enviando. ¿Cuál es la conclusión de mi historia? No es que no debemos confiar en las personas, es que debemos confiar inteligentemente,
manteniendo siempre los ojos abiertos y protegiendo nuestros intereses sin volvernos cínicos. Y tal vez lo más importante, si algo se siente mal, probablemente lo es. Nuestro instinto existe por una razón. Si esta historia les sirve de algo, espero que sea esto. No ignoren sus instintos para mantener la paz. No sacrifiquen su bienestar financiero o emocional para evitar confrontaciones. Y recuerden que defender lo que es suyo no es egoísmo, es supervivencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han estado alguna vez en una situación donde tenían que elegir entre confiar en su instinto o confiar en alguien cercano? Me encantaría conocer sus experiencias y consejos en los comentarios. Y si conocen a alguien que está pasando por una situación similar, por favor compartan esta historia. A veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos y que es posible salir adelante del otro lado. Denle me gusta si mi historia les resonó y suscríbanse para más contenido sobre emprendimiento, superación personal y las lecciones que aprendemos cuando la vida nos pone a prueba.